Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. En las vacaciones, pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena, como siempre feliz de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio, ya ahora sí en plena época de vacaciones. Hay que aprovechar toda la oferta turística que nos ofrece el país, playas espectaculares, ciudades coloniales, la gastronomía en cada rincón del país es maravillosa y por supuesto si estamos en la Ciudad de México tenemos mucho que visitar, mucho que conocer y lo más importante es pasarla bien y disfrutar en familia y con los amigos. Toda la razón, Romina, y también si vamos a salir, si estamos planeando salir, hay que checar. Hoy día las agencias no están teniendo las mejores ofertas en cuanto a vuelos se refiere. Parece ser que han decaído en este sector. En fin, aquí le estaremos dando detalles. Por lo pronto, ¿con quién vamos a comenzar, Romina? Gracias, Marielena. Como siempre, vamos a tener un programazo, mucha y sobre todo muy buena información. Y ¿cómo le fue al país al cierre del primer semestre en temas tributarios? De esto nos va a comentar Manuel Toledo. Él es contador público y socio de impuestos y servicios legales de Proactive Tax and Legal. Ya estamos listos, tenemos estrategias reales para cuando concluya nuestra vida laboral. Hoy la vamos a platicar. ¿Cómo nos encontramos en pensiones, en ahorros de largo plazo en México? ¿Cuáles son las estrategias para poder llevarlo a cabo? Hoy tendremos todos los detalles aquí en Salud, Dinero y Amor. Y en esta época de vacaciones, ¿qué está haciendo la Profeco para resolver de la manera más rápida los abusos de prestadores de servicios o aerolíneas? Para platicarnos de todo esto nos va a acompañar César Iván Escalante. Él es titular justamente de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y en plenas vacaciones, una de las temporadas más altas para el sector turismo, ¿está preparado el sector? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué espera esta industria? De ello platicamos el día de hoy con Braulio Arzuaga, es el presidente del Consejo Mexicano de Empresas de Turismo, así que ya lo sabe, mucha información, buena música, acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, el tema fiscal es por demás relevante para todos los mexicanos. ¿Cuál es el balance de esta primera mitad del 2025? ¿Qué es lo que nos depara el cierre del año? ¿Habrá nuevas modificaciones? ¿Cuál será el impacto para todos de esto? Y más platicamos esta noche y ya nos da muchísimo gusto saludar a Manuel Toledo. Él es un gran fiscalista y socio fundador de la firma Proactive Tax and Legal. Manuel, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, Marielena, Romina, un gusto saludarles también, gracias por la entrevista. Gracias, Manuel. Oye, para comenzar esta charla contigo, ¿cuál sería tu balance de esta primer mitad del año en materia fiscal? Bueno, pues fíjate que en el año 2025, como sabes, fue autorizado a través de la Ley de Ingresos de la Federación que el gobierno tendría una percepción global de alrededor de 9.3 billones de pesos. De ello, en la materia tributaria son 5.3 billones, llevando la carga fuerte en materia de impuesto a las ganancias, el impuesto sobre la renta, como le conocemos, en 2.8 billones, y el IVA en 1.5 billones. 53% de ese 5.3 billones es el ISR y 28% el IVA. La suma de los dos nos dan un 81% de lo que estima el gobierno percibir en materia de impuestos en estos dos impuestos. Nada más, claro que sigue el IEPS de combustibles, impuestos a la importación, cuotas de aportación de seguridad social que complementan ese monto. ¿Cómo nos ha ido en este primer semestre? Bueno, pues la recaudación ha sido anunciada por la autoridad periódicamente que ha excedido, digamos, el plan presupuestal a nivel anual
por supuesto tomando en cuenta en este primer semestre, han recaudado un poco más de lo que se tuvo, ¿verdad? En el mismo semestre del año anterior, lo cual quiere decir que se va a lograr, ¿verdad? Se va a lograr este monto que estiman recaudar para el año 2025. Ustedes han venido observando las noticias de la Secretaría de Hacienda, pues en el trimestre, a mayo, a junio, cuánto es lo que han podido recaudar, y sí, muestra un incremento considerable, ¿no? Manuel, muy buenas noches, te saluda Romina Román. Hola Romina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de saludarte. Y apenas hace unos días el SAT dijo que aumentó, como dices tú, la recaudación 10.3% en el primer semestre del 25. Sin embargo, observamos una situación económica complicada, un nulo crecimiento económico, un aumento en el desempleo. ¿Esto no tendrá un impacto en los planes del gobierno en términos de recaudación? Fíjate que sí, si bien ese 10.3, que es 3.2 billones en el primer semestre, en materia fiscal la recaudación al semestre, como citas, es de 2.83 billones, el 100.28. Claro que esto está hasta este momento sin la repercusión fuerte, déjame llamarle así, de los aranceles, ¿verdad? Hoy día, en este momento, se está negociando y volviendo a platicar con las autoridades de los Estados Unidos para que esa carga o ese arancel o esa, déjame llamarle, carga compensatoria de alguna forma, si le queremos llamar, afecta a la economía mexicana. Conocemos también que tenemos firmado el TEMEC, donde un gran porcentaje, ¿verdad?, de los productos que se exportan a los Estados Unidos y Canadá, pues están con la libertad de esos gravámenes. Sin embargo, hoy, aquel 25% que nos dicen ya cargar, y ahora un 30%, por supuesto que va a impactar si esto no se logra mermar, si esto no se logra disminuir o por lo menos evitar lo más que se pueda esa carga, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que México está y por qué está sufriendo México esta situación? Parece ser, y lo ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos, que hay un incumplimiento a las reglas del TEMEC. El porcentaje del contenido nacional, déjame llamar, en la industria automotriz, por ejemplo, ha observado la autoridad norteamericana que hay un incumplimiento y bueno, pues vienen esas cargas compensatorias, esas sanciones que sabemos que a eso es donde está expuesto un gobierno que firma un tratado comercial y que pudiera no estar respetando esas reglas, ¿no? Hoy día la negociación que está llevando México con Estados Unidos se espera que sea favorable, pero el anuncio para entrar en vigor el 1 de agosto, pues bueno, si quieres julio pudiera no tener un impacto, pero de agosto a diciembre, si eso permanece, claro que puede tener un impacto, amén del esfuerzo que haga la autoridad, la Secretaría de Hacienda para recaudar. Hoy sabemos que ese 102.8% cumplido a junio y que da la luz de que se pueda cumplir al año, pues ha sido prácticamente por estrategias de la autoridad fiscal, entre ellos la aplicación del plan maestro de recaudación, todo lo que es el sistema, la fiscalización electrónica y cruces de información, todo eso le ha dado a la autoridad poder recaudar ese porcentaje. Eso puede seguir. Sin embargo, a la hora que los aranceles pudieran afectar a la economía mexicana, se va a traducir en una menor utilidad y desempleo, ¿no? Ahora, no sé si quieres que entremos al tema de las cifras de desempleo estimado. Manuel, entonces, ¿cuáles serían las repercusiones que tendríamos o que estamos vislumbrando para los mexicanos, llámese empresarios o personas físicas, morales o trabajadores? Fíjate que dicen que el 17.1, según los medios de información, las estadísticas de las organizaciones internacionales, 17.1% del empleo nacional depende de la relación comercial con Estados Unidos. Estiman que alrededor de 150,000 a 1.8 millones de empleos pudieran perderse si se aplica este arancel del 25 al 30%, incluso pudiera ser más. Hay distintas cifras en los análisis y en los estudios económicos, pero no hay duda que tendrá un impacto en el desempleo. Y más allá, para las empresas y para las personas físicas que exportan, el 80% de los productos mexicanos se va de exportación a Estados Unidos, por eso es la gran preocupación. Pero el impacto es, Estados Unidos impone aranceles a México para afectar a sus propios consumidores. Eso suena ilógico. Entonces el impacto es cómo afecta a la economía mexicana para que el gobierno mexicano apoye y colabore en las intenciones
tanto del tema del narcotráfico, del cumplimiento de reglas del TEMEC, etcétera, que es lo que pretende Estados Unidos. Entonces, los empresarios mexicanos podrían tener un impacto en el momento de la negociación de estos aranceles. ¿Cómo podría ser ese impacto? Pues principalmente el consumidor norteamericano podría solicitarle al productor o a su proveedor mexicano que le haga un descuento, ¿verdad?, en el precio, para que el impacto de ese arancel no le afecte al comprador norteamericano. Esa posibilidad de solicitar un descuento se va a traducir en una merma de utilidad y de ganancia para el productor mexicano, para el empresariado mexicano, y eso tiene efecto dominó, ¿verdad? Por supuesto que hay menos recaudación, por supuesto que hay desempleos, por supuesto que hay incumplimiento en la cadena económica de un negocio, ¿verdad? Desde el proveedor, todo el grupo de proveedores. Hemos escuchado a mucha gente hablar sobre que tuvieron muchos problemas para obtener una devolución en estas últimas declaraciones de impuestos para personas físicas y morales. ¿Qué pasó ahí? No quiero dejarte ahí porque ya nos queda un minutito sin que nos platiques qué está pasando con el tema de las devoluciones. Mucha gente de plano desistió porque la autoridad fiscal les pedía toda una serie de requisitos y de papeles que tenían que llevar, que tenían que presentar, y dijeron mejor en otra ocasión con más tiempo. Fíjate que en la materia de devoluciones, en años anteriores, como de costumbre, los contribuyentes responsables presentan su declaración anual, tienen un saldo a favor y les devolvían automáticamente. El año pasado y más en este año 24, ¿verdad? El saldo del 24, ya tenido limitante en la devolución total. La Secretaría de Hacienda ha expresado que hay ciertas diferencias en las operaciones de los contribuyentes y por ello es que les solicitan información para revisar. Francamente es un impacto económico que se traduce en una mayor recaudación para la autoridad, porque de a poco y de muchos contribuyentes, francamente no todos van y solicitan por la vía tradicional la diferencia que no les devolvieron. Hoy ya hay precedentes jurídicos recientes donde se señala que el contribuyente debe solicitar ese diferencial si tiene toda la documentación soporte que de acuerdo a la ley procede en su deducción. Simplemente si de 100 pesos me devolvieron el 80%, 80 pesos, ese 20 que yo no solicite, que porque me cuesta más caro el abogado, esos 20 pesos, pues de a 20 a 20, de a 20 a 20, de a 10, de a 5, se queda con la autoridad cuando es un derecho legítimo del contribuyente. Hoy la recomendación que hacemos es ve y solicita el diferencial que te rechazaron. Claro. Muchísimas gracias, Manuel. Y no está por demás recordar cómo va la recaudación en lo que va del 2025. Entre enero y mayo, el SAT informó que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2,411,000,000,000 de pesos, que es un aumento de 8.8% respecto al 2024. En el caso del ISR, el impuesto sobre la renta, se recaudó 1,371,000,000,000 de pesos, que es un incremento de 8.1%. El IVA se alcanzaron ingresos por 653,542 millones de pesos, que es un avance de 12.5% respecto al año anterior, mientras que en este impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, se alcanzaron 268,447 millones de pesos, que es un aumento de 7,130 millones de pesos. Así es que hay que estar bien con el SAT, hay que pagar en tiempo y forma nuestros impuestos para evitarnos dolores de cabeza. Muchísimas gracias a Manuel Toledo, contador público y socio de impuestos y servicios legales de Proactive Tax and Legal. Muchísimas gracias, Manuel. Te vamos a seguir consultando para que nos vayas actualizando sobre este tema que es tan importante y que nos compete a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a su público. Hasta luego. Al contrario, gracias a ti. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas te apasionan. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor. Y las pensiones, una jubilación digna, sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población y del gobierno federal. Sin embargo, ¿realmente se está haciendo algo? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Claudia Castro Hernández. Ella es especialista en retiro y bienestar financiero. Muy buenas noches, Claudia, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas
buenas noches. Un placer estar con ustedes. Al contrario, Claudia, gracias a ti. Y platícanos, ¿las personas se están preocupando realmente por su pensión y por su jubilación? ¿Cómo se está retirando los adultos mayores en este momento? Sí, hay una fuerte tendencia de la preocupación al retiro. Tiene que ver porque sin duda el sistema de seguridad social, si hablamos del IMSS, pues tenía antes con la ley 73 un beneficio más generoso y que ahora con la ley 97 no lo es tanto, pero sí hay una tendencia en los jóvenes de tener más conciencia en muchos sentidos, y una de estas conciencias en donde parte su conciencia es en la parte de bienestar financiero y el retiro. Hay estadísticas que nos dicen que los empleados, de las cosas que más ahora están como solicitando apoyo de parte de sus empleadores, o sea, de parte de las empresas, es herramientas de formación de patrimonio, herramientas de bienestar financiero, capacitación y herramientas que les ayuden al retiro. Tiene que ver con estas generaciones más conscientes y por supuesto con la coyuntura, que sin duda ellos no van a recibir una pensión tan generosa como a lo mejor lo reciben hoy actualmente nuestros papás o abuelos. Claudia, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, ¿nos podrías hacer una pequeña radiografía de cómo se encuentra la población económicamente activa y cuál verdaderamente o qué porcentaje está conformando una pensión? La población económicamente activa es como 60 millones. Digamos que la población total en México son 130, la población económicamente activa es 60 millones. Y lo que nos dice INEGI es que de estos 60 millones, el 43% tiene una cuenta de Afore, que sea del IMSS o del ISSSTE, que son los principales sistemas de seguridad social. Entonces pareciera que es casi la mitad, o un número no tan malo, que va a contar con un beneficio, pero en realidad es un poco truculento esto, porque no necesariamente de este 42% van a alcanzar todos a recibir realmente una pensión a la jubilación. De ese 42%, solo un tercio que llega a edad 65 realmente cuenta con una pensión. Y esto tiene que ver porque los esquemas laborales han cambiado mucho. Ya las personas no necesariamente hacen una carrera laboral dentro del esquema formal de trabajar en una compañía, sino hoy están en una compañía, después dejan de cotizar, después se van a estudiar, después regresan, toman un tiempo por maternidad o trabajan en otros esquemas como por honorarios, en otros esquemas que no necesariamente cotizan. Entonces, realmente ya se reduce este porcentaje porque solo de esta población que es el 42%, solo un tercio realmente va a tener una pensión. Ahora, la población económicamente activa que no va a tener acceso a una pensión son aquellos que pueden estar en la informalidad o que están en algo que yo llamo la informalidad formal, porque sí contribuyen al SAT, por ejemplo, pero no necesariamente tienen el respaldo de un sistema de seguridad social, y es ahí pues la población donde más trabajo hay que hacer. Claudia, y realmente, porque me llama la atención esto que tú comentas de que sí se está preocupando la gente por su jubilación, pero el ahorro voluntario es mínimo. ¿Qué alterna? O sea, entonces eso es un indicador de que la gente no está tan pendiente de lo que va a recibir y de ahorrar para su futuro. ¿Qué alternativas hay para el resto de la población? Solo el 42% decías, el resto de la población que no cuenta con seguridad social, que no va a tener una pensión, porque como bien dices tú, hay personas que han trabajado muchísimos años de su vida, pero no han cotizado, o por algunos regímenes como honorarios que no les dan seguridad social. ¿Cuáles son las alternativas que tienen estas personas? Sí, tú acabas de decir algo muy, muy importante. La gente se preocupa más, pero no necesariamente toma acciones. Ese es un paso importante. No solamente hay que preocuparnos, sino también ocuparnos. Y lo que pasa es que la gente no se siente capacitada. Siente que es algo muy a largo plazo, que no necesita acción inmediata. Y la realidad es que sí. Pero bueno, respondiendo, ¿qué puede hacer esta otra parte de la población, que es un 53%, que no recibe nada, ¿no? Que no va a tener seguridad social? El ahorro personal para ellos va a ser fundamental. Y hay diferentes instrumentos que yo puedo recomendar. Uno es, sin duda, si alguna vez cotizaron y dejaron de cotizar, seguramente tienen una cuenta de Afore, pueden hacer aportaciones voluntarias. Y realmente las Afores están monitoreadas, controladas, hay sistemas que
márgenes de cómo se tiene que invertir, entonces pues da cierta seguridad, pero no tienes mucho margen de decisión. Existen otros instrumentos como los planes personales de retiro. Un plan personal de retiro lo ofrecen instituciones financieras, algunos bancos, algunas aseguradoras, y te ofrecen un beneficio a los 65 años de edad. Tú ahorras y lo que alcances a acumular hasta los 65 años de edad se te puede pagar en un pago único o en una pensión mensual. Y ese pago tiene cierta ventaja fiscal, puede estar exento de impuestos hasta 3.4 millones. Y dependiendo del esquema de contributorio, ya sea que estés por sueldos y salarios o que estés como persona física con actividad empresarial, podrías hacer deducibles las aportaciones que hagas a los PPRs. Además, hay algunos PPRs que son estos planes personales de retiro que te ofrecen como complemento una protección en caso de fallecimiento o en caso de invalidez. Y dependiendo del PPR, tú podrías decidir un poco más la estrategia de inversión. Hay PPRs para todos los estilos o perfiles de inversión. Hay gente que le estresa un poco y dice, no quiero tomar esa decisión, pero no quiero que mi dinero esté en riesgo. Hay algunos que te dan cierta garantía de 2 puntos o 1 punto arriba de la inflación. Entonces es un rendimiento pues moderado porque no hay pérdida de poder adquisitivo, pero tampoco hay tanto riesgo y no está tan elevado. Y hay gente que es mucho más propensa al riesgo y dice, no, yo sí quiero decidir. La gran ventaja es que en PPRs hay de todo, o hay unos que se autorregulan en temas de inversión. Claudia, es evidente la desaceleración económica, las nuevas generaciones que buscan avanzar aceleradamente en materia laboral. De frente a todo esto, ¿hay esquemas, hay estructuras que permiten conformar una pensión, un ahorro de largo plazo? Pues no hay ahorita una política pública que impulse necesariamente atender a los adultos mayores o a la jubilación. Creo que por donde se va a ir un poco más, por un tema financiero, a donde se está orientando un poco más los esfuerzos en general, porque hay bastantes cursos que incluso que no tienen ningún costo y que son como subsidiados por el mismo gobierno o por el mismo SAT, porque el impulso va más a generar conciencia financiera. De tal manera que se haga como que el empleado, la persona responsable de su jubilación. Hacer un impulso más que requiere una inversión financiera gubernamental es poco probable y no va por ahí porque, bueno, tú has visto los últimos cambios que se dieron, por ejemplo, en el IMSS, con el Fondo de Bienestar fue bastante cuestionado. Entonces, los impulsos ahorita están haciendo más a generar conciencia financiera para que los empleados se vuelvan o las personas nos volvamos pues responsables de nuestra propia jubilación y que tengamos las herramientas y nosotros vayamos creando este patrimonio. Y es mundial esta tendencia. Los temas de bienestar financiero es un tema que incluso hoy las empresas están incluyendo mucho como parte de su experiencia para el empleado. Hoy se vuelve un diferenciador la empresa que te ofrece pláticas, talleres de bienestar financiero y que además te ofrece algunos elementos de formación de patrimonio como un plan privado o como caja de ahorro. Pues por ahí creo que van más bien los esfuerzos a hacer conciencia financiera. Vaya reto, por lo pronto Claudia Castro Hernández, especialista en retiro y bienestar financiero, te agradecemos esta charla, esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Seguimos por el Heraldo Radio con más información. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Salud, Dinero y Amor. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega. Somos contigo Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.